Imagen de Santidad presenta Temas y Debates con el licenciado Selvin Brevé. Saludamos a cada uno de nuestros televidentes en este día que también Dios nos ha prestado la vida. Y la vida es una riqueza, es un tesoro que si lo tenemos, pues vale la pena aprovecharlo. No para mal invertirlo, no para andar haciendo cosas en contra de la moral, en contra de las buenas costumbres, en contra de los principios de Dios, sino para utilizarlo para la gloria de Dios. Hemos sido creados con un propósito y ese propósito de ese creador es eterno. Por lo tanto, queremos motivarle que se quede con nosotros, agradecerle en este día su permanencia pues en este programa Temas y Debates, y estamos pues dándole un nuevo tema que nos parece muy importante hoy que revisamos cómo está la familia, cómo están los valores de la familia. Nos hablan las noticias de que un marido mató a su esposa, luego él se asesinó, pero es una noticia que consecutivamente se está dando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la familia? ¿Qué pasa con sus valores? ¿Qué pasa con la relación matrimonial? Algo que inició tan hermoso, tan motivador en esa relación, ¿por qué termina tan mal? ¿Por qué ese anhelo de casarnos muchas veces cuanto antes y al poco tiempo ese anhelo de separarse de la persona que amamos y luego se convierte como en una persona aborrecida? Temas como estos nos parece importante desarrollarlos. Tal vez no somos expertos en el tema ni nuestros invitados no tienen esa profesión. Tal vez la experiencia de la vida nos va ayudando a unos y a otros, pero lo bueno es que tenemos el respaldo de Dios. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, cuando empezamos a entrar en ese ambiente, lo más seguro es que cosas diferentes empiezan a suceder en la vida del ser humano y trascienden cambios para bien, y esa es la idea de su programa Temas y Debates en Canal Imagen de Santidad. El tema de hoy lo hemos titulado Fidelidad Conyugal, y es un tema bastante integral, tiene que ver hasta con el aspecto de sexualidad, de la forma seria, responsable, así como Dios lo ordena, no como el mundo nos está enseñando, como la sociedad nos está enseñando, las redes sociales, el instrumento que se ha convertido la mujer para ofrecer publicidad, no desde ese punto de vista, desde el punto de vista serio. Y quiero pues que se quede con nosotros aquí en la ciudad, allá en la aldea, en el caserío, en el municipio. Llegamos a San Francisco de Becerra, San Francisco de La Paz, creo que parte de Catacama, Santa María del Real, ya son 5 municipios. Imagínense, hasta allá saludamos a cada uno de ustedes y queremos pues compartir este tema. Yo quiero presentar a mi invitado. Teníamos otro invitado para este tema porque nos parecía que podíamos como enfocarlo desde 2 puntos de vista. Un punto de vista pastoral y un punto de vista médico, ¿verdad? Para ver esos cambios en nosotros como seres humanos. Lamentablemente no tuvimos apoyo de la parte médica, pero vamos a desarrollarlo a través de la experiencia, y está conmigo mi pastor, Osvaldo López, a quien quiero presentar y que él también tenga la posibilidad de saludarles a ustedes, pastor. Gracias por aceptar la invitación, y creo que podemos hablar del tema con toda libertad, pastor. Sí. Muchas gracias, hermano Selvin, y también gracias a ustedes que nos están viendo a través de este medio. Yo sé que están muy pendientes del programa y creo que hoy vamos a estar comentando
acerca de un tema de mucha importancia, de mucha necesidad en nuestro tiempo, como ya lo dijo el hermano Selvin. Pues queremos hablar de fidelidad, quizá no como no como profesionales, pero sí queremos enfocarnos de manera práctica, porque es probable llegar a tener mucho conocimiento y en la práctica pues no aplicarlo correctamente. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el mismo proverbio dice más adelante que los insensatos desprecian la sabiduría. Y entonces consideramos que es sabio, que es prudente, que es correcto, que es necesario en nuestros tiempos mantener una vida fiel, mantener una vida saludable, y especialmente dentro del matrimonio es digno, es correcto y es agradable delante del Señor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sí. Entonces allí nos está enseñando de que Dios sí está de acuerdo en la fidelidad matrimonial, y allí mismo nos explica que Dios va a juzgar a las personas que no mantienen esa fidelidad. Por eso dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ya ahí estamos hablando entonces de infidelidad, y para Sí. iniciar y entrar en contexto sería bueno como definir un poco el tema fidelidad conyugal, ¿verdad? Estamos hablando de una pareja, de un hombre y una mujer, como sentando bases, ¿verdad? No lo que hoy estamos viendo, esa inversión de valores. Estamos hablando desde el punto de vista de Dios, de nuestro Creador. Fidelidad en el matrimonio, pastor, entre un hombre y una mujer que se lleva de encuentro o afectará a los hijos también. ¿Qué concepto le merece? Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad, es una bendición, es un privilegio y es un gozo. Sí. Creo que una de las cosas que nos da a nosotros libertad para hablar es explicarles a ustedes que nos están viendo que nosotros somos casados. Mi hermano Selvin es un hombre casado con una excelente mujer. Yo soy un hombre casado también, tengo mi esposa, tengo una esposa. Y partimos del principio bíblico. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Nosotros los que tenemos temor de Dios, mantenemos el principio bíblico y lo mantendremos siempre a pesar de todas las influencias negativas que esta sociedad nos está presionando y presentando opciones, porque hoy se habla mucho de diversidad y otras cosas más, pero nosotros mantenemos nuestra posición, el principio de un hombre y una mujer. Correcto. Dice el pasaje, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces aquí estamos hablando de un hogar que viene de un hogar, porque dice, dejará padre y madre. Mire, ¿de qué está hablando? De un hombre que viene de un hogar, sí, a formar un nuevo hogar. Y este hombre, la Biblia lo especifica claramente, este hombre se unirá a su mujer, y está hablando en singular, es decir, una mujer nada más. Entonces, desde ese momento parte la fidelidad matrimonial, porque dice, se unirá a su mujer, no es sus mujeres, sino su mujer, está hablando de una, y serán ambos. Sí, serán ellos, o sea, ambos, esta pareja, serán una sola carne. Sí. Entonces está hablando de una unidad perfecta, está hablando de una unidad permanente, y está hablando de una unidad sexual también, porque dice, serán una sola carne, y en el Nuevo Testamento dice, y ya no son dos, sino uno, es decir, que Dios ve el matrimonio, ve una sola carne, y eso es lo que hay que cuidar. Fíjese que si la Biblia nos ve como una sola carne y nosotros tratamos de hacerle daño,
a esa carne, entonces hay un dolor, hay un sufrimiento, hay un desgarro y la salud es dañada. Entonces la infidelidad matrimonial lo que produce es un daño a ese cuerpo, Sí. a ese ser que se unió, es dañado y son dañados ambos. Ambos son dañados en principio son dañados ambos. No podemos justificarnos y aunque lo intentemos en este tiempo, hacerle creer a la sociedad que la infidelidad matrimonial es saludable, Sí. aunque se justifique demasiado, porque en realidad es dolorosa. Y creo que a estas alturas habrá mucha gente, quizá aún los mismos televidentes, quizá haya muchos que han sufrido las consecuencias o están sufriendo las consecuencias de la infidelidad y saben allá en lo profundo que no es correcto, pero por la naturaleza humana hay un ego que no quiere reconocer y muchas veces no existe el valor para decirle a la gente esto no es correcto, esto duele mucho, esto no es saludable, no lo hagan. Las consecuencias son dañinas y a veces las consecuencias duran años, lo sufren los hijos, lo sufren los nietos, las generaciones van sufriendo las consecuencias de la infidelidad matrimonial. Y en la Biblia tiene muchos casos conocidos. Y podríamos hablar, por ejemplo, de la infidelidad matrimonial de Abraham. Abraham tenía a su esposa llamada Sara y por una conveniencia, o sea que no hay, aunque se justifique, Sí. porque el ser humano puede justificar que varias razones, quizá por impotencia, quizá porque uno de los dos no puede concebir o no puede engendrar, o por cuestión de salud, o sea, uno puede encontrar muchas razones como para justificar la infidelidad matrimonial, pero ninguna de ellas es saludable, es recomendable. El caso de Abraham, en la Biblia encontramos que este hombre tuvo relaciones sexuales con Agar, con consentimiento de su esposa, pero esto produjo daño. Con el paso del tiempo encontramos a dos mujeres en conflicto, Agar con Sara, y ahora vemos a este hombre que él está entre la espada y la pared. ¿Qué hacer? Y tomó una decisión dolorosa. Yo puedo imaginarme a un padre que estaba muy ilusionado, que tiene su hijo, su varoncito querido, viviendo en su casa, cuando hubo un día que tiene que tomar una decisión por presiones de su esposa, o despides a esta mujer o sigue el conflicto. Y tomó la decisión de despedirla juntamente con su niño, y allí encontramos que le dio una porción de comida y que se vaya, y que muchos dicen que hasta la fecha todavía se están viviendo las consecuencias. Los judíos y los árabes no son amigos, o sea, ¿de dónde nace esto? Producto de una infidelidad que hace siglos sucedió. Tenemos el caso del rey David, por ejemplo, ¿verdad? Él tuvo problemas de infidelidad matrimonial y sufrió consecuencias muy dolorosas en sus hijos, en su descendencia, a causa de haber tomado esa decisión. El mismo rey Salomón también, que se habla mucho, ¿verdad?, de lo que él hizo, pero no se habla mucho de las consecuencias de las decisiones equivocadas en cuanto a matrimonio se refiere, que ellos hayan tomado. Entonces, podemos nosotros asegurar que la infidelidad matrimonial es dañina, no es saludable, las consecuencias son muchas, son dolorosas, y no hay una justificación para permitir la infidelidad dentro del matrimonio. Y podemos ver hoy una sociedad que este tipo de prácticas le ha pasado una factura fuerte, Sí. ¿verdad? Cuando vemos la irresponsabilidad paternal producto de la infidelidad, ¿verdad? Hay un tema
también hay situaciones como hay toda una cultura, ¿verdad? Que estamos muchas veces los padres influenciando a los hijos, ¿verdad? Prácticas al margen del matrimonio. Y hoy la sociedad que vemos, los muchachos en su mayoría o en un gran porcentaje, personas que aparentan, pues se ven bien vestidos, saludables, pero sus principios, sus conductas, personas sin respeto a la vida, sin respeto a la mujer, ¿verdad? Como tal, y es una inversión completa de valores producto de este tema, ¿verdad? Que inicia en la familia. Cuando vemos el Estado muy preocupado por la situación que está pasando en la sociedad, yo siempre me quedo, pastor, con un mal sabor, porque si el Estado y nuestros dirigentes saben que los problemas están en la familia, ¿por qué se van por la tangente, verdad? Y no atacan verdaderamente el problema, porque el problema social inicia en la familia. Entonces podemos ver que esto no es nuevo, esto viene desde por naturaleza en el ser humano, y en realidad solamente cuando tomamos decisiones serias, cuando respetamos los principios del cielo, las cosas pueden marchar de una forma diferente. Pero, ¿qué hacer si ya estamos en el problema, pastor? ¿Y qué podemos recomendar hoy? Y le recomendamos también a los hombres que si ya este tema los relacionó, digamos, no vaya a apagar el televisor, ¿verdad? Ojalá que la esposa no le vaya a permitir apagar el televisor, porque queremos también que hayan algún tipo de consejos, porque en gran parte de los hogares se está dando este conflicto hoy. Las iglesias no son la excepción. Aún en las iglesias se dan temas como estos, ¿verdad? Prácticas como estas, porque el hombre no ha rendido su voluntad, ¿verdad? Y respetar los principios del cielo. Entonces podíamos hablar de alguna sugerencia, ¿verdad? Usted decía algo importante, lo que dice la palabra, que lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la relación matrimonial, es una relación en vida, mientras se viva, ¿verdad? Habla de que el hombre, dice, debe cuidar a su mujer como su propia carne, ¿verdad? Porque nadie daña su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces son principios que no sabemos si la sociedad hoy en día los está manejando, los está aplicando. Entonces, ¿qué podíamos recomendarle a los matrimonios hoy para poder sostener la relación matrimonial y por ende afectar el desarrollo de los hijos, para que estos muchachos, hoy un muchacho donde sus padres pasan boxeando todos los días, ofendiéndose, maltratándose, ¿cómo van a querer hablar de matrimonio, pastor? ¿Qué podíamos decir al respecto para tratar de rescatar algunos consejos? Es un poco complicado hablar algunas cosas, no porque tengamos algún tabú, sino que necesitamos quizá decir un poco penosamente ante la sociedad que incluso dentro del pueblo evangélico hay altos índices de infidelidad. Entonces no es un problema exclusivo de la gente que nosotros decimos que no conoce a Dios. Es un problema casi general. Y como hablaba de recomendaciones, creo que una de las recomendaciones que son muy necesarias, que son muy saludables, es que como personas que tenemos temor de Dios, no debemos dedicar nuestro tiempo exclusivamente a reclamar promesas y a buscar promesas en la Biblia, porque hay un alto porcentaje de personas que dicen que son cristianos, pero más viven reclamando promesas en sus oraciones, en sus predicaciones, en sus enseñanzas y en sus consejos a las personas, ¿verdad? Es decir, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Yo no lo niego, yo creo que Dios es grande, fuerte, poderoso,
todopoderoso y que Él puede darnos a nosotros sin medida. Bendiciones más de lo que nosotros nos imaginamos. Eso no tenemos ninguna duda, pero nosotros necesitamos ir más allá de buscar promesas, más allá de reclamar bendiciones. También hay que buscar en la Biblia cómo debemos vivir nosotros, aunque no encontremos alguna promesa. Entonces, la Biblia tiene bastante consejo matrimonial, tiene cantidad de consejos matrimoniales. Entonces, es allí donde necesitamos, y estos consejos no van a llegar por revelación, esos los encontraremos escudriñando la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, por ejemplo, la Biblia le recomienda al hombre, específicamente al esposo. Al esposo la Biblia le recomienda que trate a su esposa. La Biblia le habla que la trate con dignidad, con respeto, con... la Biblia, incluso el apóstol Pedro utiliza una figura, dice, como a vaso más frágil. Es decir, que entre el hombre y la mujer, delicada, ¿verdad? Ella es más delicada. Entonces le explica al hombre que tome muy en cuenta la delicadeza de ella en su manera de tratar. Y entonces es allí donde habemos muchas personas que conocemos a Dios, pero que ignoramos un poco la Biblia en ese sentido, y el trato que reciben muchas mujeres en la iglesia de esposos que dicen ser cristianos no es el mejor. Y entonces esto no es justificación para la infidelidad, pero es un síntoma, es una puerta. Es decir, eso hace que dentro del hogar no haya una verdadera felicidad, no haya satisfacción. Al final la persona siente que no hay mucha diferencia entre un hombre impío y un hombre cristiano, si al final parece que en el trato son muy parecidos. Entonces, una de las cosas que necesitamos es esta. Hombres, específicamente a los varones, es tratar a la mujer como lo dice la Biblia. No como lo sentimos nosotros, sino como lo dice la Biblia. Y en este sentido, aquí no es tanto lo que sentimos, porque muchas veces utilizamos bastante una frase, siento en mi corazón, pero ¿y lo que no siente? Es mi gran pregunta. Porque si nos basamos a lo que sentimos, y si la persona actúa, es decir, ve a una mujer, ve a otra y ve la otra y ve a su esposa, ¿qué siente? Entonces, en este sentido no es basarse en lo que siente, sino basarse en una decisión tomada en base a un conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? El conocimiento de la Biblia. ¿Cómo me dice la Biblia que debo actuar? ¿Cómo debo tratar a la esposa y cómo tratar a las demás mujeres que no son su esposa? Entonces la Biblia le especifica claramente que el trato hacia su esposa debe tener un trato muy, pero muy especial. Entonces esa sería la primera recomendación. La recomendación que haría ya de manera general a las, quizá haya personas que nos estén viendo y digan, pero es que a mí la Biblia no me interesa. Entonces, ¿qué podría recomendarle? Que por lo menos piense en su propio bien. Y cuando digo en su propio bien, parece que estoy dando a entender que hay que ser egoísta. Al final hay que entender que la mujer bien tratada tratará bien a su esposo. Entonces, si usted piensa en su propio bien, entonces trate bien a su esposa. Como recompensa, ella lo tratará muy bien. Sea fiel a su esposa y como resultado ella será fiel al esposo. Respete a su esposa y ella lo va a respetar. Ame a su esposa más que a todas las mujeres y entonces ella lo va a amar más que a todos los hombres. Entonces, doy este consejo para aquellos que dicen no me interesa la Biblia.
y le interesa su propia vida. Entonces, de toda su atención, de todo, y quizá esto le choque porque va a decir, esto es de tontos, esto no es funcional, pero nosotros sí podemos decirle con toda libertad que sí es funcional, Claro. sí es funcional. También una recomendación es pensemos a largo plazo, no pensemos en el momento, no actuemos con el corazón, con el sentimiento, actuemos con la cabeza. Pensemos que el resto de mujeres no le van a amar por el resto de la vida, pero la que tiene en la casa, ella sí tiene más probabilidades de que lo amará por el resto de su vida. Existe la posibilidad de que las amantes lo van a abandonar. Incluso yo creo que muchos de los que nos están viendo ya lo están experimentando, que ya los abandonaron. Los abandonan porque no tienen dinero, porque ya están muy viejos, porque están enfermos, porque ya a estas alturas hay otros candidatos que son mejor Claro. que ellos. Entonces ya está quedando al margen. Sí. Es algo que solo la esposa no lo va a hacer. La esposa es la única que está con el marido, aún en la enfermedad, en el hospital, en la vejez, en los últimos días de su existencia. ¿Quién es la que tiene más posibilidad de que va a estar? Va a ser la señora de la casa. Las amantes, yo lo dudo que van a llegar. No van a ir, no lo van a cuidar. Cuando ya no puede caminar, cuando ya no puede pararse, cuando ya no mira bien, cuando ya no produce dinero. Más bien es un gasto esa persona. Es la mujer de la casa la que va a estar con él. Entonces, esa sería la siguiente recomendación. Otra recomendación que podría hacer a las autoridades es que yo sé que se está haciendo el intento y gracias a Dios por ello, pero habría que, en vez de, como dijo alguien una vez, en vez de botar las telarañas, mejor matar la araña. A veces se está utilizando personas no idóneas, no aptos quizá para las temáticas. Quizás se está utilizando personas que no son el mejor ejemplo para aconsejar jóvenes, para dirigir programas posiblemente. Y yo estoy de acuerdo que se necesitan profesionales, pero había que ir más allá, no solamente profesionales, personas, porque hoy tenemos líderes políticos, líderes nacionales que en cuestión de familia no nos dan buen ejemplo. Sí. Entonces eso les hace perder autoridad, perder libertad y perder conciencia, claro, para poder hablar. Entonces, a los líderes, sean locales, sean nacionales, sean regionales, también aquí una recomendación es que viva, o sea, cuide su hogar, cuide su matrimonio, que esto le dará mucha autoridad, libertad y respaldo de la sociedad para poder hablar y también para impulsar proyectos de desarrollo familiar. Interesante. Estamos hablando del tema de fidelidad conyugal como un punto que afecta las estructuras de la sociedad. Las familias suya, la mía y las diferentes familias de nuestro entorno conforman esta sociedad de Juticalpa. Y tales familias conformarán tales sociedades. Débiles familias con débiles principios, con valores invertidos, eso es lo que estamos viendo hoy. Y ese es un problema que somos llamados, ¿verdad? Hoy que conocemos a un Dios que tiene un propósito de bien para su creación, la responsabilidad de ese pueblo es dar a conocer una palabra de esperanza, que en la familia, que en la relación conyugal hay esperanza. Cuando hay solidez, cuando hay respeto a la palabra de Dios y cuando usted se ama, usted mismo va a amar a su pareja como a usted. Entendemos que uno de los problemas, pastor,
que afecta y es un problema cultural también, es el tema sexual, ¿verdad? Por eso surge o la fidelidad o la infidelidad, porque no hemos aprendido pues a respetar al Señor. Y creo que tenemos algún par de entrevistas de personas que participaron sobre el tema. Nos gustaría escucharlas a continuación y luego sobre las entrevistas entraríamos en este tema de con toda madurez, con toda responsabilidad, intentar combinar un poco de este tema con la sexualidad de la relación conyugal. Verá a continuación, no sé, Carlos, si estamos listos con las entrevistas, por favor. Mi nombre es José Luis Romero García, pastor de la Iglesia Evangélica de Santidad en la ciudad de La Paz. En esta oportunidad se me aborda para hablar básicamente sobre el tema del sexo, pero dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio considero yo que claro, tomando como norma la fe cristiana, la palabra de Dios, como la normativa de la vida moral, espiritual, me parece que el sexo es una bendición, es un diseño de Dios. La Biblia con toda claridad nos enseña que Dios inventó el sexo, ¿verdad? Y que naturalmente el sexo, aparte de que es un medio para la reproducción, ¿verdad?, de los seres en la tierra, también es un placer que Dios diseñó para la bendición de la pareja, naturalmente en el contexto del matrimonio. Así que, claro, por supuesto, todos, me parece a mí que los que venimos de diferentes contextos de familia disfuncionales, venimos con muchos problemas en cuanto al entendimiento de la salud y de la pureza y de la bendición del sexo, aún dentro del matrimonio en general y dentro del matrimonio cristiano. Porque considero que traemos mucho lastre, muchos tabúes, muchos puntos de vista que no concuerdan con el punto de vista de la palabra de Dios. Pero será responsabilidad de los educadores cristianos, pastores, líderes, etcétera, seguir educando al pueblo cristiano y a las personas en general acerca de cómo rescatar la pureza, cómo rescatar el valor, la bendición que el sexo ocupa en las relaciones o en el ambiente de pareja, en el ambiente de familia. Hay que trabajarlo porque tenemos que decirlo que aún dentro de la iglesia cristiana, por mil razones, hay personas que, repito, no tienen el concepto bíblico, el punto de vista de la palabra de Dios. Tenemos casos de mujeres, por ejemplo, que fueron abusadas siendo pequeñas, se les enseñó que el sexo es pecado, o por su experiencia de abuso experimentó un trauma que no superó toda su vida y ahora en su nueva vida cristiana y en experiencia íntima con su esposo, no disfrutan el sexo porque para ella, para esa persona en particular, es una cosa que tiene connotaciones de sufrimiento, de vergüenza, de humillación, de culpa, etcétera. Pero también hablando del sexo fuera del matrimonio, la Biblia tiene una palabra para eso, ¿verdad? Le llama específicamente en la categoría de pecados morales, le llama fornicación. Que significa, en su acepción más simple, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, fuera del diseño de Dios, fuera del respaldo de Dios y de la palabra de Dios. Está muy de moda hoy y habrá que decirlo, se va a seguir degenerando. El hecho de no considerar el matrimonio como algo o como un estado al cual llegar puro, sino más bien como probar sexo por aquí, por allá, probar parejas sin ningún compromiso de orden civil, sin ningún compromiso moral,
sin responsabilidades, ¿verdad? Pero la Biblia es clara y si vamos a partir de la normativa bíblica para hablar del sexo, al hablar del sexo fuera del matrimonio estamos hablando de que naturalmente hay consecuencias y son consecuencias que no tenemos que inventarlas. Hay estadísticas que hablan de toda una gama de problemas personales, familiares, sociales, producto del desenfreno de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Yo diría que para terminar este aporte mío, vale la pena honrar el sexo dentro del matrimonio, entiéndase, reforzar y renovar nuestro compromiso de fidelidad con nuestra pareja y mantenernos ahí, honrando ese mandamiento del Señor. Y fuera del matrimonio, vale la pena honrar la abstención, vale la pena respetar, respetarse personalmente, respetar su cuerpo y reservarlo única y exclusivamente para la experiencia matrimonial. Eso da como resultado jovencitas saludables emocionalmente, físicamente, espiritualmente, muchachos que fortalecen sus valores morales, espirituales y que llevan una buena reserva, un buen perfil para perpetuarse en la experiencia del matrimonio, contribuyendo así a una sociedad que se desbarata, que se desborona o se desmorona más bien en el tema moral, ¿verdad? Entonces, somos llamados a levantar esos estandartes, somos llamados a pelear y a defender en el buen sentido de la palabra esa reserva espiritual y moral que la palabra de Dios nos da a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que a honrar esos principios, a caminar sobre ellos, porque realmente la historia lo dice y la experiencia lo comprueba, es lo mejor que podemos hacer como personas y como sociedad. Dios les bendiga. Bueno, el sexo en el matrimonio desde la perspectiva bíblica es algo que Dios creó para culminar el proyecto de familia que Él tuvo desde el principio en su corazón. Estuvo de acuerdo de que este acto que implica una unión física entre el hombre y la mujer no solamente fuera el acto de la simple reproducción física y a través de los hijos, sino también la oportunidad para que tanto el hombre y la mujer disfruten de la naturaleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Se dice que somos por naturaleza sexuales, hombres y mujeres que somos estimulados por placer, y el sexo en el matrimonio, dentro del matrimonio, debe de ser ese espacio que nosotros tenemos para poder compartir con nuestra pareja debidamente dentro del vínculo del matrimonio ese placer. El hombre debemos de olvidarnos de esa actitud machista en donde solo nosotros nos preocupamos por el placer sin darle a nuestra pareja, a nuestra esposa, el placer al cual ella desea llegar también y que requiere y demanda y debe alcanzar no solamente nosotros. Creo que nuestra sociedad vende una idea muy distorsionada de lo que es el sexo y nosotros, en apego a nuestra creencia y a nuestra fe, hemos distorsionado un poco más todavía lo que la sociedad vende. No es cierto que el sexo en el matrimonio es una cosa para pecado, es una cosa que no debe de disfrutarse en pareja. Yo creo y estoy totalmente convencido de que el problema que hoy experimentan la mayoría de las parejas de nuestra sociedad, específicamente en el área cristiana, se debe a una insatisfacción en la parte sexual dentro de la intimidad del matrimonio. Si queremos tener parejas fortalecidas y matrimonios estables, no solamente necesitamos buscar del Señor, vivir para el Señor, servir al Señor, sino también disfrutar de lo que Dios nos ha regalado a nosotros con toda la propiedad del mundo al ser marido y mujer, disfrutar del sexo dentro del matrimonio. Ahora, el otro lado de la moneda, nosotros también somos
presa de lo que el mundo nos vende. El mundo, interesantemente, nos dice que el sexo fuera del matrimonio es algo bueno, que es algo que tanto el hombre y la mujer deben experimentar para no cometer los errores que se cometen fuera y cometerlos dentro del matrimonio. Desde la perspectiva y desde el marco bíblico, el sexo fuera del matrimonio, el Señor Jesucristo y Dios lo catalogan como pecado. Independientemente del tinte, independientemente de la exégesis bíblica que nosotros pretendamos hacerle, el sexo fuera del matrimonio ha sido, es y siempre será un pecado por el cual Dios nos manda y nos demanda a nosotros como sus hijos a que lo evitemos. No cometerás adulterio, no fornicarás. Eso está diciéndolo. Si usted está soltero, no puede tener relaciones sexuales antes de estar unido con su esposa. Si usted está casado, no puede cometer adulterio teniendo relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposa. Simple y sencillo. Aunque la sociedad diga que ese sexo fuera del matrimonio simboliza y es necesario para que usted pueda disfrutar de una relación plena dentro del matrimonio. No nos equivoquemos, el Señor es claro en su palabra, el sexo se disfruta dentro del matrimonio y todo lo que se haga fuera de él es un pecado y así está catalogado por Dios en su Sagrada Escritura. Dios les bendiga. Un par de entrevistas completas, con todos los ingredientes que creo que usted y nosotros como expositores aquí, como moderador de este programa, podemos tener. Qué buena la sabiduría que Dios da a hombres que conocen, pastor, de la palabra, y creo que se percibe la convicción con que hablan, y producto de haber violentado esos principios de los que hablaban nuestros entrevistados, hoy tenemos una sociedad bastante dañada, bastante afectada, culturalmente invertida. ¿Y qué podemos decir del sexo? Es un tabú normalmente, cómo nos afecta, no queremos hablar en la iglesia, en los púlpitos, no. Ahora, no podemos plantear vulgaridades, tonteras, ¿verdad? Yo creo que como lo han planteado nuestros entrevistados, vale la pena tocar desde estos espacios también hablar de sexualidad dentro del matrimonio. ¿Qué opinión le mereció? Sí, las personas y las opiniones que nosotros hemos visto y hemos escuchado, pues muy acertadas, correctas, basados en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos conocer, necesitamos saber, necesitamos orientar a las personas. No es que les vamos a impulsar a la degeneración, a la maldad, sino más bien advertir a las personas de los riesgos. Sí, nosotros necesitamos, porque usted comentó, ¿debe o no debe la iglesia? Y en realidad sí debe. Claro, necesitamos toda una programación sistemática de tal manera de que de acuerdo a las edades y la época de las personas, ir orientando de la forma correcta. Pero que sí creo, la Biblia enseña que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si pensamos en la juventud, pues la mayoría de ellos ya tienen información, ya tienen un concepto. Y mucha más que los tabú que tenemos los adultos, sí, ¿verdad? Más allá. Sí. Lamentablemente, conceptos distorsionados, totalmente desviados de la verdad de Dios. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos enseñarle a la gente? Que el sexo es creación de Dios. La mujer fue creada por Dios. Los varones somos creados por Dios. Y dentro de la creación perfecta de Dios está incluido el sexo. Yo tengo un libro escrito por Josh McDowell. Este hombre dice que el órgano sexual más poderoso que tiene el ser humano es el cerebro. Y lo que él da a entender es que de allí en la cabeza es donde se planifica todo. Entonces, el hombre y la mujer toman la decisión para ser fieles. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestros jóvenes, solteros aún, tomen la decisión en su cabeza.
de conservarse puros, conservarse limpios, conservarse para el matrimonio, porque Dios creó el sexo para disfrutarlo, ya lo dijeron nuestros hermanos, consiervos, para disfrutarlo. ¿Cuándo y dónde? Dentro del matrimonio. Amén. Al matrimonio Dios no le pone límites. Dios más bien nos dice, disfruta, lo que comentábamos, el Proverbios capítulo 5, todo el proverbio advierte de los peligros de la mujer extraña. Es decir, la mujer, ¿quién es la mujer extraña? La que no es su esposa. Es decir, habla de que hay un riesgo, pero también le recomienda que se deleite con su mujer. Y no, por cuestión de tiempo, pero hay cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan de deleitarse. Deleite es placer. Deleítate con la mujer. Habla de caricias la Biblia. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Amén. Eso lo enseña la Biblia. Pero todo esto lo está mencionando dentro del matrimonio. Y el verdadero placer se disfruta dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio sí hay placer, pero hay una acusación de conciencia. La persona no es libre, la persona está preocupada, la persona está planeando una mentira, la persona está tratando de evadir y al final no está disfrutando, aparte de que está arriesgándose. Claro. Mire que yo, hoy quizá muchos de ustedes que leen el periódico, hoy vimos allá en Comayagua un hombre muerto y un rótulo que tiene allí encima del cadáver que decía, esto te pasa por andar con mujeres ajenas. Eso no le va a pasar a nadie que vive con su esposa, ¿verdad? Ningún hombre que vive con su esposa corre riesgo de que puede morir. Entonces, eso es uno de los riesgos, la muerte, una enfermedad, un hijo. ¿Cuántos hijos resentidos existen hoy en día? Falto de identidad. Sí, claro. Hoy estuve leyendo otro párrafo hoy en la mañana de que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un estudio de las personas que pertenecían al grupo nazi en Alemania, los líderes, y la mayoría de ellos venían de hogares que eran un desastre, de padres déspotas, groseros, resentidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imagínese usted una gama de personas resentidos, amargados, que para ellos el matrimonio no es el mejor modelo, que sus padres no fueron los mejores, y llegan a gobernar. ¿Qué decisiones van a tomar? Es un desastre, sería un desastre completo. Entonces, sí es muy importante la fidelidad matrimonial, y la fidelidad matrimonial comienza en la cabeza. Tomamos la decisión. Yo fui soltero y tomé la decisión de conservarme para el matrimonio. Que hay tentaciones, siempre hay y siempre habrán. Siempre habrán ofertas. Así como en el supermercado siempre hay ofertas, entonces en la vida siempre hay. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones firmes y aprender a leer en la Biblia con mucha atención todos aquellos pasajes que nos dicen no, no. Yo escuché a un predicador decir, me tomé la atribución de leer la Biblia e ir marcando todo aquello que dice no, 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 no. Y no le da explicaciones, simplemente le dice no. Y ahí está, no adulterarás, no codiciarás. Y allí incluye la mujer de tu prójimo. Qué bien. Allí, y simplemente le dice, no lo hagas. El doctor Adrian Rogers dice, cuando Dios le dice no, le está diciendo, no quiero un daño para tu vida, por eso te digo no. Amén. Qué bueno. Debemos de entender también, bueno, ya usted apuntó, los entrevistados hablaron de
la satisfacción sexual, ¿verdad? Dijo uno de ellos, Dios lo creó y si lo creó es bueno para reproducción de la raza humana y para satisfacción. Creo que muchas veces, por ejemplo, yo estaba escuchando una estadística y me parece que tiene que ver con, sí, con la distorsión que se le está dando a la fidelidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la sexualidad. Dice la estadística que más del 50%, pastor, de los hombres en Honduras padecen de una disfunción sexual que tiene que ver desde impotencia, precocidad, ¿verdad? Y eso redunda como en la no satisfacción, ni de él como quisiera, ni de su pareja. Entonces, si ya no se está realizando ese anhelo de Dios, es porque hay una distorsión, es porque se han invertido los principios, y si estamos hablando del 50% de los hombres en Honduras, porque era un médico especialista, un urólogo, que estaba dando esa estadística. Entonces, en realidad, los hombres tenemos que tomar decisiones hoy. Otro punto es la educación. Normalmente en el hogar como que no nos gusta tratar estos temas con nuestros hijos, pero si lo tratamos, creo, y a mí me ha pasado, pues no es un tema tan abierto de discusión en nuestro hogar. Gracias a Dios que hemos tenido enseñanzas en la palabra y creemos que es una necesidad antes de que afuera, que una sociedad completamente deteriorada le brinde sus conceptos erróneos a nuestros hijos. Deberemos ser responsables nosotros. No sé qué, estamos ya en tiempo avanzado, tal vez de forma breve, poder hacer algunos aportes al respecto, por favor, pastor. Sí, creo que necesitamos hoy en día también aprender a buscar consejos. Hay personas sanas y con conocimiento correcto, hay profesionales, hay médicos, psicólogos, creo que nos pueden ayudar también. Tiene que ver mucho con la dieta alimenticia muchas veces, tiene que ver también con la cuestión de conceptos que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Piense lo que la persona decía, para la persona que cree que es pecado, aún dentro del matrimonio no disfruta, y entonces al final afecta su salud también. A veces la persona está abusando de algunas comidas, de algunas bebidas, desvelos y todo tipo de abuso al final viene a repercutir en un daño a la salud, y parte del daño a la salud viene a repercutir también en la vida sexual de la persona. Entonces creo que necesitamos aprender a buscar consejo de personas saludables, personas con conocimiento, expertos que nos pueden ayudar y que nos pueden orientar correctamente. Porque la intención de Dios es que podamos disfrutar de la sexualidad en el matrimonio. Sí. Y eso causa, pues, es motivo de fidelidad, de estabilidad emocional, de valores. Vamos trasladando esa antorcha a nuestros hijos y lo más seguro es que ellos querrán imitarnos también. Hay modelos. Normalmente nosotros queremos imitar a alguien. Nosotros hemos aprendido que Cristo es nuestro modelo, queremos imitarlo a Él de acuerdo a sus recomendaciones. Y una última reflexión. Cuando ya tal vez en edades avanzadas, pastor, el diseño de Dios es que hay cambios en nuestro cuerpo, cambios físicos, cambios hormonales. Aquí era donde anhelábamos el consejo médico y lamentablemente no tuvimos ambiente para que nos apoyaran, pero entendemos también esos puntos, cambios físicos, cambios hormonales. Y lo más seguro es que la sexualidad va disminuyendo hasta que termina, entiendo yo. Entonces, pero hoy no vemos culturalmente, yo veo muchos ejemplos, especialmente en los hombres, viejitos como alebrestados, ¿verdad? Que no aceptan que ya llegaron a esa edad y que hay que entender los procesos de Dios. ¿Qué podemos decir al respecto ya para terminar? Bueno, como no he llegado a la vejez, quizá podría hablar como una imaginación. Sí.
A mí me parece que cuando uno ha disfrutado la vida sanamente, llega a ser una persona anciano contento, complacido. Y creo que si una pareja, un hombre y una mujer, en su vida joven, vivieron bien, se relacionaron bien, disfrutaron sanamente, pueden llegar a ser personas ancianos, felices, se comprenden, se comunican y creo que no solamente porque el sexo no es la única satisfacción que necesita el ser humano, hay vacíos de soledad y todo eso, entonces al final ellos son felices porque están juntos y uno puede ver en ellos la felicidad, ¿verdad? Entonces, pero las personas que en su juventud no disfrutaron bien, por lo general, lo que uno no disfrutó sanamente, como que siempre vive anhelando. Hay un vacío. Sí, siempre se queda con ese vacío, siempre va con aquello, ¿verdad? Y se le acabó la vida sin haber disfrutado correctamente su tiempo. Qué bien. Puedo pensar, va, porque yo conozco mis abuelos, y mi abuelo murió hace como 5 años aproximadamente, ya era un señor más de 80 años de edad, y él no dejó hijos por fuera, entonces yo siempre los vi donde quiera que iban, andaban juntos, y hoy en mi caso conozco mis papás, ¿verdad? Que también mi papá no tiene ningún hijo por fuera, y entonces veo que ellos caminan tranquilos, entonces no veo allí como el alboroto de otros viejitos, ¿verdad? Que por lo general, por eso dije yo, más quisiera imaginarme que cuando no hay una verdadera satisfacción en su vida joven, puede llegar a ser un anciano todavía anhelando aquellos tiempos que no pudo disfrutar. Y quisiera aprovechar este momento también para invitar a todas las personas que nos están viendo. Nosotros a finales del mes de julio, porque todo el mes de agosto lo dedicamos a la familia, pero a finales de julio tendremos un evento aquí en la iglesia, son un taller de aproximadamente 8 horas sobre relación matrimonial y el tema del evento es comprendiendo el amor de tu vida. Vaya preparándose para que no se vaya a perder este evento, tendremos invitados especiales, expertos en la materia y nos van a ayudar mucho y vamos a aprender mucho, así que les esperamos desde ya, pues vaya reservando la fecha. No la tengo aquí a mano, pero muy pronto se la estaremos anunciando. Y porque no quiero darles una fecha equivocada, no traje la agenda, pero sí yo sé que es a finales del mes de julio, parece que es 29 o 30 o primero, por ahí andamos. Qué ¿verdad? bueno. Bueno, pastor, llegamos al final del tema. Gracias, yo creo que es valioso los aportes que hemos podido rescatar, tanto de su persona, de las personas entrevistadas, y recuerde que el anhelo de Dios es la felicidad de su creación. Nosotros somos su creación, Dios hizo los cielos y la tierra y luego lo dio en administración al ser humano. ¿Cómo lo estamos haciendo? Usted tiene la palabra. Hemos hablado del tema de la fidelidad conyugal y creo que vale la pena considerarlo. Vale la pena evaluar qué le estamos dando a esta sociedad. Somos pasajeros. Nuestra estadía aquí en esta tierra es temporal y pronto pasaremos a dar cuenta de nuestra actuación aquí en esta tierra. ¿Cómo lo hemos hecho? Dios será el juez justo. Valórelo, por favor, y agradecemos su sintonía y esperamos que estos conceptos de algo le sirvan y Juticalpa pueda seguir teniendo esperanza en Cristo Jesús. Dios pueda bendecirles y será hasta un nuevo temas y debates. La televisión cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de temas y debates.